Bueno, vamos a dar comienzo a este segundo panel de estas segundas jornadas itinerantes de patrimonio, turismo y territorio. Para los que no estuvieron durante el panel de la mañana, estuvimos trabajando y presentando algunas intervenciones. Tuvimos el honor de contar con el profesor Rodolfo Bertoncello de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, y el doctor Daniel Guillerno de la Universidad Autónoma de Querétaro, de México, quienes profundizaron en algunas cuestiones que tienen que ver con el turismo de los márgenes, en el caso de Rodolfo Bertoncello, y la situación actual de la pandemia por COVID en relación con las implicancias vinculadas al turismo desde una mirada de los imaginarios, en el caso de Daniel Guillerno, que nos han invitado a reflexionar y a pensar y repensar algunas aristas, nuevas formas de abordaje y demás en torno a estas tres grandes esferas que son el turismo, el patrimonio y el territorio. En este sentido, estas jornadas tienen como parte este fin que es reflexionar o crear un espacio de diálogo para tratar de analizar estas cuestiones y estas aristas que se desprenden de la relación de estos tres conceptos que también abordaremos en este segundo panel. Voy a volver a agradecer al Departamento de Geografía y Turismo, que es donde tiene lugar la Cátedra de Gestión del Patrimonio Urbano, que es quien organiza estas jornadas por segundo año consecutivo, que tiene su base en otras jornadas locales que venimos desarrollando desde el año 2013. También voy a agradecer especialmente a Darío Bonotti, nuevamente, quien es el técnico informático de nuestro departamento y que sin él no podríamos estar acá. Y vamos ya a dar comienzo a este segundo panel, que tenemos también el honor de contar con tres profesionales nacionales e internacionales que son muy importantes para nosotros y que en este ámbito de la gestión turística del patrimonio continuamente estamos leyendo y valoramos mucho los aportes que vienen realizando ya desde hace unos años. En este caso contamos con la presencia del doctor Luis Felipe Cabrales Barajas, de la Universidad de Guadalajara de México, la doctora Lorena Sánchez, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET, y la doctora María Luisa Belido Gán, de la Universidad de Granada de España. Vamos a comenzar con la primera intervención, que corresponde al doctor Luis Felipe Cabrales Barajas. Romina, te saludo y así lo presentás a Luis Felipe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos y gracias por estar acompañándonos en este segundo panel de la jornada. En principio presentamos a Luis Felipe Cabrales Barajas, es licenciado en Geografía por la Universidad de Guadalajara, obtuvo el doctorado en Geografía y Ordenación Territorial en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus líneas de investigación se encuentran producción del espacio urbano, ordenamiento territorial, relación entre turismo y patrimonio y gestión de paisajes culturales. Ha impartido docencia en diversas dependencias de la Universidad de Guadalajara, así como en universidades nacionales y extranjeras. Recientemente ha publicado trabajos sobre temas de representaciones culturales del paisaje en los libros Paisaje y Turismo, 2019, Paisaje y Cultura, 2020, coordinados por Eduardo Martínez de Pisón y Nicolás Ortega Cantero, Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Duques de Sol. Se desempeña como profesor investigador en el Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara, es jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue fundador de la revista Geocali Cuadernos de Geografía. Te damos la bienvenida y te damos la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para estar en la jornada. Bueno, voy a hacer una presentación en relación al tema del paisaje vinculado con las categorías de turismo y patrimonio. Voy a compartir pantalla. Consulto si observan la pantalla. Sí, Felipe, sale bien la pantalla, por ahí si quiere maximizarla. Ahí está bien.
Le decía ponerla en modo presentación, con la copita que está abajo ahí de... Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, comentar que el concepto del paisaje, aunque también el de patrimonio, tiene un carácter expansivo. Cada vez se abre más categorías e interpretaciones y sabemos que desde hace un par de décadas hay nuevas categorías que se están manejando respecto al patrimonio. Uno de ellos sería el patrimonio intangible y el otro, el de paisajes culturales. Ahora, yo inicio con esta idea de la tiranía de las certificaciones. Vivimos en un mundo en que parecería que todo hay que certificarlo. Eso nos estaba ahogando burocráticamente, por ejemplo, y muchas veces las certificaciones en lo que atañe al patrimonio, pues se hacen, digamos, a espaldas de la ciudadanía. La ciudadanía no siempre se conecta con estas certificaciones y eso va a generar problemas y en muchas ocasiones atenta contra los modelos de desarrollo. Por otro lado, hay una clara distorsión. ¿En qué sentido? En el momento en que un sitio o un elemento patrimonial es certificado, parecería que su vía para incorporarse a los modelos de desarrollo es la mercantilización, casi siempre vinculada con el turismo. Es decir, hay un binomio patrimonio-turismo. Y yo estoy convencido de que no todos los bienes patrimoniales tendrían que ser producto turístico. Sin embargo, es una tentación muy recurrente. Por otro lado, carecemos en realidad de infraestructuras de gestión para categorías complejas como es el paisaje. En realidad hay una experiencia ya muy larga respecto a la gestión de monumentos, pero gestionar un paisaje es mucho más complicado porque intervienen diferentes actores. Y miren, lo que les voy a presentar tiene que ver con una declaratoria que se hizo en México, el paisaje agavero, y aquí anoto un par de declaraciones que demuestran lo que acabo de mencionar. En el año 2006, el secretario de Turismo de Jalisco comentaba que la declaratoria es un hecho de gran trascendencia para que la región cuna del tequila sea todo un escaparate internacional del turismo. El espíritu de las declaratorias de la UNESCO es proteger un patrimonio, no necesariamente turistizarlo, pero en la práctica pues así se ha entendido. Y por otro lado, que esto pues lo voy a profundizar un poquito, es una declaratoria del director de la División Turística e Inmobiliaria de Casa Cuervo. Casa Cuervo es una de las grandes tequileras y él declaró abiertamente: lo que se produce en el negocio del tequila se invierte en el turismo. Es decir, ellos tienen un activo, una fábrica de tequila que sin una gran inversión, pues la abren al turismo y ahora su negocio apunta en esa dirección. Entonces, en ese sentido, yo hablo de que el paisaje es un recurso turístico y patrimonial incomprendido. Es muy difícil de gestionar e incluso de entenderlo, dada su complejidad. Y bueno, aquí inicio con una imagen que me parece maravillosa. Es una fotografía de un campo de cultivo de agave, esta planta color azul que puebla pues, los valles de algunas regiones de Jalisco y otras partes de México, y que desde el 2006, junto con las fábricas, es patrimonio de la humanidad. Esta declaratoria se realizó en el año 2006 en una reunión de la UNESCO en Lituania, y aquí yo subrayo que es un paisaje productivo, es un paisaje vivo, muy compuesto por elementos biológicos, por unas cadenas de producción, y eso pues complica su gestión. Y un dato que me parece importante para entender lo que les voy a presentar.
Es la primera vez en México que una postulación ante la UNESCO es liderada por un corporativo privado, la Cámara Nacional de la Industria del Tequila. La candidatura obviamente la presenta el Estado mexicano, pero digamos que el esfuerzo, la documentación, pues la realizó en buena medida la Cámara Nacional de la Industria del Tequila. Ahora, para que ustedes tengan una idea, la declaratoria abarca 86.280 hectáreas. Es una superficie muy grande donde hay una buena diversidad patrimonial. Sin embargo, como veremos, su aprovechamiento es concentrado en un solo punto, en una sola ciudad en realidad. De esas 86.280 hectáreas, hay una zona núcleo de 34.000 hectáreas, lo que llamamos mesas agaveras, donde se concentra la mayor parte de los cultivos. Este es un mapa de México donde se clasifica la agricultura y bueno, lo que está en color naranja es una agricultura capitalista. En la parte central izquierda tenemos esas manchas naranjas y justamente el agave corresponde a un cultivo de agroindustrial vinculado en buena medida con la exportación. Bueno, este es el agave, es una planta maravillosa. Ustedes imagínense una agricultura que no requiere de riego, se adapta muy bien a climas semiáridos. La planta llega a medir 3 metros de altura por 2 de ancho y la piña, digamos que es la raíz, constituye la materia prima para la elaboración del tequila. Y bueno, aquí a la izquierda tenemos una imagen de la población de Tequila, la fábrica de Cuervo, que es una de las más importantes, y por otro lado los campos de agave y una imagen de las piñas en su proceso de cocción. Ahora, es una bebida que ya existía antes de la colonización española. Sin embargo, durante ese proceso se introducen los alambiques de destilación y hay un proceso de modernización. En ese sentido, hay una continuidad histórica en la fabricación de un producto etílico. Ahora, un poco lo que mencionaba Daniel Yerno en la sesión anterior, el tequila está de moda. Ustedes imagínense que en 1950 se producían 15 millones y en el año 2018 llega a 309 millones. Y aquí hay un proceso muy interesante. Esa internacionalización del consumo del tequila se debe en buena medida al cine. El cine fue el vehículo que permitió crear un imaginario de esta relación entre México y tequila. Es decir, el marketing ya estaba hecho y recientemente es muy bien aprovechado por los tequileros para difundir la bebida y luego la declaratoria como patrimonio de la humanidad. Es decir, se asocia el producto al territorio y a partir de eso se genera un nuevo producto turístico que ha sido muy exitoso. Bueno, aquí una caracterización del lugar. Esas 86.000 hectáreas tienen una gran diversidad geográfica. En el centro tenemos justamente lo que yo llamaba las mesas agaveras, donde vemos el pueblo de Tequila, Matitán, El Arenal. Luego tenemos un envolvente, una zona de amortiguamiento y el volcán Tequila. En esa flecha en color negro, ustedes imagínense que hay una distancia de 19 kilómetros y medio y una diferencia altitudinal de 2.260 metros. Esto pues simplemente nos da una idea de estos contrastes geográficos. Y bueno, aquí se ve muy claro la cumbre del volcán a 2.900 metros y el fondo de la barranca a 640 metros. Y en la parte central plana vemos pues las principales zonas de cultivo y las poblaciones principales. Y bueno, aquí una foto de la diversidad de paisajes, vemos el volcán.
abajo a la izquierda el río Santiago, que es el punto más bajo, y bueno, una vegetación realmente muy diversa. Y bueno, aquí empiezo con mi interpretación de este fenómeno, una lectura de largo plazo. Durante el siglo XIX, inicios del XX, era un modelo latifundista, como ocurría, bueno, en casi todo el país. Esto detona la Revolución Mexicana en 1910, donde hay una redistribución de la tierra. Sin embargo, hay un nuevo latifundismo, el latifundismo financiero. Estos agricultores que ahora tienen acceso a la tierra, son propietarios de la tierra o usufructuarios, ya tienen esa capacidad de ser pequeños empresarios, pero tienen que vender su materia prima a los fabricantes. Y claro, estos controlan mediante diversos mecanismos los precios, entonces por eso se habla de un nuevo latifundismo. Y hay uno mucho más reciente que se ha producido en los últimos 20 años, que es lo que yo llamo el latifundismo turístico-cultural. Ustedes vean la leyenda que hay en esta tarjeta postal, Mundo Cuervo. Ven y disfruta el paisaje agavero patrimonio cultural de la humanidad en Mundo Cuervo. Es decir, un bien que ocupa una superficie de 86,000 hectáreas, se puede consumir visitando una fábrica. Esto obviamente es una distorsión, como pues lo voy a explicar a continuación. Bueno, México es una potencia etílica, pero muy centrada en el tequila, obviamente. Aquí vemos las tres principales empresas, Cuervo, Sauza y Herradura. Y esta industria etílica es muy diferente, por ejemplo, al vino de uva, porque hay una gran cantidad de productores de vino en el mundo, obviamente concentrados en ciertas partes de Europa, de Sudamérica, de Asia, pero con el tequila no ocurre lo mismo, porque hay una denominación de origen que solo es aplicable a México y a algunas regiones de México, y es un modelo casi monopólico, en realidad es duopólico. Cuervo y Sauza, para que se den una idea, producen la mitad de tequila del mundo. Y bueno, aquí desde el punto de vista teórico, yo hago una interpretación de ideas de Wallerstein, esto de la economía mundo. Este modelo oligopólico pues desdice la falacia, o más bien afirma la falacia de la libre competencia. Hay un apoyo por parte de la maquinaria estatal, hay una acumulación incesante de capital, generación de nuevos productos, y cuando digo nuevos productos me refiero a variedades de tequila, pero producidas por estas mismas empresas, y también hay una polarización entre procesos y agentes centrales y periféricos. Ahora, ¿cómo se inhibe esa competencia? Bueno, justamente a través de la denominación de origen. Esta afecta básicamente a Jalisco y algunos municipios de Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Tamaulipas. Hay un consejo regulador de tequila que dicta las normas. Hay una imposición fiscal de cada litro de tequila o de otras bebidas, incluso alcohólicas. El 70% de su costo corresponde a impuestos. Entonces, esto impide que pequeños productores puedan construir empresas rentables. Por otro lado, pues hay subsidios agrícolas que son aprovechados incluso para alimentar estas grandes empresas, y lo que yo mencionaba antes, la certificación. Todo tiene que ser certificado, si no es así, digamos que está al margen de la ley. Y eso afecta también las categorías patrimoniales. Aquí menciono dos: Pueblo Mágico, que es una categoría pues muy arraigada en México, y lo del paisaje cultural de la humanidad. Y aclaro que la legislación mexicana es muy laxa en cuanto a el uso de la categoría paisaje. La cadena productiva, agave, tequila y turismo.
Lo que observamos en esta investigación es que hay dos maneras de entender el tercer eslabón, me refiero al turismo. Una, la de la UNESCO, como una categoría universal a conservar, y la otra como un producto cultural consumible. En realidad las dos operan, aunque la que tiende a ganar la partida, bueno, ya ganó la partida, es la segunda, un producto cultural consumible. Y eso se debe a que estas empresas privadas son más eficientes que el Estado y actúan de manera más rápida. Aquí uso la metáfora, la tortuga serían las políticas públicas y la liebre serían las políticas de los empresarios privados. Y bueno, esta es una nota cultural. El tequila ya no es un producto mexicano en el sentido de que las grandes empresas, no todas, pero las más importantes, pues han sido adquiridas por firmas internacionales, casi siempre de Estados Unidos. La única que mantiene capital mexicano es Cuervo. ¿Y por qué hay tanto interés en Estados Unidos por el tequila? Bueno, pues porque ellos se toman la mitad del que se produce en México y por lo tanto en el mundo. En Estados Unidos se consumen 200 millones de margaritas por hora y la margarita tiene como materia prima el tequila. Y bueno, en el 2007 inicia esta fase de turistización a través de la inserción de un tren turístico, el Tequila Express, y bueno, en aquella época pues empezaban a aparecer notas en la prensa de las grandes inversiones que estaban haciendo los tequileros, pero ahora en el turismo. Aquí, por ejemplo, vemos esta nota, creció turismo 390% en la ruta del tequila, se ha convertido en un producto muy exitoso. Y bueno, estas empresas compiten incluso en el ramo turístico. La imagen anterior, esta del Tequila Express, está montada por una empresa tequilera y su competencia, que es Cuervo, genera otro tren turístico y el eslogan es el tren que sí va a Tequila, porque el otro no va a Tequila, va a uno de los pueblos vecinos donde está la fábrica de herradura. Ahora, los datos son sorprendentes. El lugar no era turístico. Hasta hace 20 años prácticamente no era un lugar turístico y actualmente ya alcanza casi 1 millón de visitantes. En esta gráfica vemos con el color naranja la afluencia turística. Esto está hasta el 2012, habría que actualizarlo. Y con la línea azul vemos turistas hospedados. En realidad, el hospedaje es muy reducido porque esto está a 1 hora de distancia de Guadalajara, entonces es muy común que se visite como excursión. Es decir, se va a Tequila y se regresa a Guadalajara, tanto por gente nacional, gente de Guadalajara o de otras partes del país, como por los extranjeros. Y si no hay hospedaje, pues obviamente la derrama económica es reducida. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una de las fábricas de tequila, que es justamente la de Herradura. Es muy interesante porque históricamente se ha modernizado, pero no tiraban la fábrica anterior, entonces se puede ver toda esa evolución histórica. Y bueno, se ha transitado hacia un modelo muy concentrado, controlado básicamente por estas empresas, de un turismo que yo llamo cautivo. Es decir, los mecanismos de compra del producto implican prácticamente secuestrar dentro de las instalaciones a los visitantes y eso no permite una lectura, un conocimiento amplio, integral del paisaje. De ese paisaje de 86,000 hectáreas se reduce, digamos, a los muros, al interior de los muros de la fábrica y, bueno, algo que todos conocemos perfectamente, estos esquemas banalizados del turismo. Aquí vemos pues algunas imágenes de cómo se ha banalizado la actividad turística, aunque también ha habido intentos por informar desde el punto de vista científico.
Y bueno, este es un ejemplo de un paisaje específico en el que vemos un campo de cultivo pues un poco retirado de la zona núcleo, en el que vamos a observar pues un modelo diferente al de las mesas centrales. Es una línea de plantas de agave alternada con líneas de plantas de maíz. Es decir, los agricultores de esta zona no le apuestan a un solo cultivo, sino que combinan. Y bueno, abajo vemos restos de una de las fábricas. Entonces, esto lo pongo simplemente para ejemplificar la diversidad de paisajes y cómo no se hace una lectura integral. Y bueno, para ir cerrando, aquí la pregunta es cómo gestionar paisajes productivos. Este es un ejemplo, tenemos el del café en Colombia y bueno, hay muchos a lo largo del mundo. Entonces hacen falta instrumentos de planificación, adecuación a los marcos legales, inserción medida del turismo, la cultura de cooperación institucional, la ciudadanización de políticas, y con el verde anoto dos temas muy importantes: vigilar la calidad del paisaje, aunque no lo mencioné, pero hay pues problemas de plagas muy graves en esta zona. Eso es recurrente en los esquemas de monocultivo. Y la otra, algo de lo que se habló en la sesión anterior, hace falta una ética del paisaje. Y bueno, cierro con esta frase que a mí me gusta mucho de Octavio Paz: el mercado es un mecanismo eficaz, pero como todos los mecanismos, no tiene conciencia y tampoco misericordia. Hay que encontrar una manera de insertarlo en la sociedad para que sea la expresión del pacto social y un instrumento de justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Muy interesante la presentación que ha realizado en torno a esta construcción patrimonial y turística del paisaje agavero en México. Obviamente se han generado un montón de interrogantes que luego, después de finalizadas las tres intervenciones, estaremos realizándole y tratando de analizar un poco o puntualizar algunas cuestiones. Vamos a continuar con la segunda intervención. Romina, si querés presentar a la doctora Lorena Sánchez. Bueno, la doctora Lorena Sánchez es doctora en arquitectura, magíster en intervención del patrimonio arquitectónico y urbano, arquitecta, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente investigadora del Instituto de Estudios de Historia, Patrimonio y Cultura Material de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Ha desarrollado investigaciones en Quito, Ecuador, dentro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y ha publicado libros, capítulos y ponencias en congresos nacionales e internacionales, así como artículos científicos indizados en América y Europa. Bienvenida, Lorena, te damos la palabra. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Hasta ahora me han encantado las presentaciones, así que espero poder colaborar. Desde el lugar que me ocupa, yo soy arquitecta, y durante muchos años me ha importado trabajar con la preservación de una entidad, de un bien, que son las viviendas de índole contextual. Por eso lo que les voy a presentar lo he titulado Usuarios al rescate, un acercamiento al rol usuario en la preservación residencial contextual desde el tratamiento particular de indicadores de sustentabilidad patrimonial. Yo primero les quiero contar un poco de qué se trata esto del legado residencial contextual. En realidad estamos hablando del contexto, estamos hablando de las viviendas que resultan típicas de cada lugar, y protegerlo, salvaguardarlo, es algo que todavía no está resuelto, algo que parece que debería estarlo, no lo está, y constituye un desafío. Las recomendaciones que las cartas internacionales patrimoniales e incluso las experiencias han manifestado es esta cuestión que venimos trabajando a lo largo de las diferentes disertaciones, que es juntar los valores con las comunidades y diagramar un tratamiento en términos teóricos hacia una protección equilibrada con perspectivas a más largo plazo. Sin embargo, eso no siempre resulta posible en la práctica, más con este tipo de viviendas que no ameritan declaratorias individuales. En especial, lo que se trabajaron en diferentes investigaciones es en las ciudades intermedias turísticas del sudeste bonaerense,
Mar del Plata, Tandil y Necochea, Quequén, que ahora las vamos a ver, donde el amparo de las viviendas, que son las típicas, concentradas en 2 tipologías, se van a enfrentar a una gran diversidad de problemas. En este sentido, avanzar en el conocimiento del rol usuario de estas viviendas, que en general no están oficialmente protegidas, puede ofrecer renovadas respuestas al desafío en relación con el turismo. Las ciudades trabajadas son 3 ciudades parecidas pero disímiles. Son intermedias, en el sentido de aglomerados que tienen menos de 1 millón de habitantes, son turísticas, la más conocida a nivel nacional e internacional puede llegar a ser Mar del Plata, que es una ciudad fundada en 1874, cabecera del partido de General Pueyrredón, dentro de la provincia de Buenos Aires, y tiene un perfil que desde sus inicios fue rápidamente turístico balneario y prontamente también desarrolló un perfil más productivo portuario. Tandil, que fue fechada su fundación en 1823, tiene una vocación más turística serrana y tiene un desarrollo que ha sido progresivamente industrial. Necochea y Quequén, en realidad, son 2 aglomerados separados por el río Quequén. Uno, Quequén, se originó el partido de la Lobería Grande en 1854, mientras que Necochea resultó cabecera del partido homónimo y se fundó en 1881. Y recién, mediante un decreto de 1979, estas aglomeraciones se unieron para conformar una nueva supuesta aglomeración. Esta conformación de las ciudades volcadas en su economía, en su cultura, en su producción arquitectónica, con todas las disímiles condiciones o similares en relación con su conexión con la naturaleza, dio lugar a unas caracterizaciones y a una especie de marcas, de huellas, en donde las 2 ciudades costeras, que tienen sus bordes sobre el océano Atlántico, se encumbraron como destinos de sol y playa, mientras que Tandil, una ciudad mediterránea, tuvo su caracterización enmarcadas en las aventuras serranas. Sin embargo, en la diversificación que hoy se aboga por estos destinos y donde se encuentra saturado este tipo de experiencias, o por lo menos se espera ampliarlas, aparece una cuestión del turismo cultural. Entonces el turismo cultural, acá vemos las 3 ciudades que forjaron sus improntas turísticas al compás de determinadas producciones arquitectónicas, delimitadas siempre por este turismo, o sea, convocando por el turismo de sol y playas o el turismo serrano, se generaron diferentes trazados y tejidos que dieron lugar a postales típicas, como en su momento Marina Weissman decía, modestas o anónimas, no son anónimas porque atrás de esto hay personas, no son mágicas, y que colaboraron con la caracterización del paisaje urbano de cada urbe. Entonces, en este sentido, las 3 ciudades que se trabajaron se abordaron con una mirada centrada en estas tipologías residenciales, que son los chalets estilo Mar del Plata, que los vemos acá, ustedes ven mi cursor, y las casas chorizo. Las casas chorizo son casas típicas de fines del siglo XIX y principios del XX, que se dan en las ciudades mediterráneas de casi toda, se encuentran en casi toda la Argentina, y en este caso los encontramos preferencialmente en el centro histórico de Necochea y en la ciudad de Tandil. En cambio, los chalets estilo Mar del Plata, de los cuales tendríamos mucho para hablar de ambas tipologías, se generan como una derivación del pintoresquismo y una derivación de las grandes residencias que se van a hacer en la ciudad pintoresquistas, en una versión más modesta, y se analizaron en un barrio originario, histórico, que es La Perla, en sus escalas más pequeñas, ya en apogeo entre 1930 y 1950. Entonces, estas viviendas de las que se exploraron, no solo las viviendas, sino también sus usuarios, generaron diferentes paisajes. Paisajes que tienen que ver más con esta cuestión del pintoresquismo, como vemos en este sector, o estos frentes lineales que todos conocemos de las ciudades argentinas del interior. Entonces, ambos paisajes tienen que ser analizados y tenemos que pensar que ese tipo de paisajes muchas veces son amenazados. ¿Cómo hacemos para proteger esos paisajes y teniendo en cuenta lo tangible y lo intangible? Hay muchísimos estudios de ambos lados, de lo tangible y de lo intangible. Lo difícil a veces es poner en un mismo instrumento que nos permita medir, cualificar, cuantificar,
qué podemos hacer desde las habilidades y desde las fortalezas. Por eso se trató de hacer un acercamiento a los bienes y sus habitantes desde dos aspectos sustanciales. Por un lado, el marco de salvaguarda principalmente estatal, el amparo preservacionista, y por el otro, el rol usuario desde una perspectiva concientizadora. Muy brevemente, el amparo patrimonial residencial estatal no existe, o sea, no contempla la protección en ninguna de las tres ciudades de áreas de valor, que hasta el día de hoy es lo que se vislumbra como el acierto más potencial para proteger este tipo de paisajes de viviendas contextuales. En cuanto a la concientización, comprendido es un concepto complejo que tiene raíces en la filosofía, la educación, la psicología, la sociología. En patrimonio, en realidad, lo estamos pensando como una interrelación emocional y racional de los valores heredados hacia un accionar preservacionista lo más efectivo posible. Entonces, habiendo trabajado con esos dos aspectos dentro de las tres ciudades, se construyeron indicadores de preservación relativos a la sustentabilidad. En realidad también hay mucho escrito sobre sustentabilidad, y la incorporación efectiva de la cultura como dimensión de la sustentabilidad propició la solicitud de indicadores para poder trabajarlo mediante diferentes documentos temáticos. Es que los indicadores, de alguna manera, colaboran con sintetizar, cualificar y cuantificar, como recién mencioné, y colaborar con los monitoreos y la toma de decisiones. Esto se trabajó en el Acta de Colonia de Sacramento, un documento bastante poco conocido de 1998, y más difundido, los indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo, el tratamiento de indicadores relativos con lo patrimonial, que en realidad estuvieron pensados para trabajar con las ciudades patrimonio de la humanidad o los centros históricos declarados, pero que el potencial no se limita a esas entidades, sino que en realidad vale la pena apropiarlos para trabajar en algo que no está resuelto y que no tiene ningún tipo de protección oficial. Es más, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2015, en el Objetivo 11, hay una meta específica relativo a esta cuestión de la protección y la salvaguarda. Entonces se trabajó con dos grandes criterios, que son las características residenciales estatales y las características residenciales usuarias, subdivididas en 5 subcriterios que los podemos ver ahí, relativos al urbano, a lo arquitectónico, y desde el rol usuario, y la concientización, la apropiación, el conocimiento y las prácticas. Esto es complejo y hay mucho para charlar, pero yo lo voy a orientar más hacia lo que son las jornadas que tiene que ver con el turismo. Nosotros vemos en este gráfico, con el desglose de los indicadores 24, cómo se dimensionó la sustentabilidad preservacionista referida a la vivienda contextual, mediante una evaluación de tipo semáforo, cuanti y cualitativa de 3 grados, alta roja, media amarilla y baja verde. Lo importante de ver acá es lo siguiente, fíjense cómo a simple vista, con este sistema, el rol usuario se vislumbra como una fortaleza, como una potencialidad frente a las debilidades manifestadas por los rojos, que tienen que ver más con los roles estatales. Si nosotros lo vemos en este otro tipo de gráficos, podemos ver cómo en el gráfico de barras el criterio relativo a los usuarios se acerca mucho más a los máximos establecidos. Lo mismo sucede en el pentágono, como en las diferentes ciudades se acercan los B, que son los que nosotros estamos trabajando como la concientización y lo que se exploró sobre el rol usuario, se acerca a los vértices que son los mejores estados, o sea, serían los verdes. Esta exploración parecería indicar a simple vista que las viviendas de valor que han permanecido dentro de los fragmentos analizados se han debido principalmente a sus usuarios, en gran medida. Si nosotros nos concentramos ahora en la mirada ligada al turismo, vamos a ver que tanto en el patrimonio edilicio como en el patrimonio urbano, lo relativo a áreas, es posible observar un impacto bajo. Esto tiene que ver lógicamente con el turismo típicamente veraniego costero, en el caso de Mar del Plata y Necochea Quequén, sobre todo Necochea, junto con el ímpetu serrano tandilense, que no ha tenido ningún tipo de regulación o proposiciones enlazadas a la conservación de los contextos de vivienda, ha favorecido de alguna manera la especulación inmobiliaria,
se han generado múltiples transformaciones estacionales y un efecto consecuente de sucesivas desvalorizaciones y sustituciones urbano-residenciales. Y en este sentido, muchas de las transformaciones han sido irreversibles. En relación con las fortalezas usuarias, podemos reflexionar sobre diferentes transformaciones y horizontes factibles de experimentar para revertir estos aspectos, no solo los turísticos, que ahora estamos haciendo foco, sino los restantes, sin nunca perder el marco integral del trabajado. Si nosotros reconocemos una fortaleza en la apropiación y el conocimiento de las viviendas típicas de cada urbe y esperamos que esas ciudades mantengan vivos a los bienes materiales junto con las sociedades que les son propias, resultaría interesante dejar puertas abiertas para generar avances en esta interrelación. Incluso podrían catalizar nuevas respuestas a las deficiencias generales que se plantean en A. Por eso, una duda, una puerta abierta, un escenario abierto que a mí me gustaba trabajar, es que la comprensión de estos indicadores y el potencial implica un punto de partida complejo pero potencial. Si nosotros vamos a trabajar con recientes perspectivas relativas al consumo colaborativo, si estamos hablando de creatividad, si estamos hablando de procesos y de cambios, de puntos de inflexión, más ahora con todo lo que se trabajó con el tema de lo que la pandemia está generando, que como dijo Roberto Fernández en un webinar hace poco tiempo, hasta dónde los cambios son contingencias que se transforman en estructuras, hasta dónde nosotros vamos a tener esa cuestión de si es una contingencia o si es un cambio estructural, no lo sabemos, pero por lo pronto a mí me parece que trabajar con este tipo de indicadores y lo que nos está mostrando en estas ciudades es que las viviendas de interés patrimonial, junto con el turismo principalmente cultural y los usuarios, como actores activos, pueden señalar nuevos caminos posibles. Obviamente que se va a tener que superar un cúmulo de retos en búsqueda de un equilibrio apropiado. No queremos ninguno de los desenlaces poco felices ya conocidos, no queremos gentrificación, tuburización, espectacularización, pero sí es posible repensar múltiples posibilidades para potenciar este tipo de recursos, que en este momento no tienen ningún otro tipo de protección. Las opciones, estas que yo acá sucintamente puse, escasamente practicadas en las 3 ciudades, incluso en Mar del Plata escasamente practicadas, que son las viviendas de uso turístico mediante plataformas online, que están estudiadas en otros lugares europeos y también en algunos lugares argentinos, los hostels, los alojamientos bed and breakfast, las gastronomías típicas a puertas cerradas, las caminatas guiadas convocadas por redes. Es algo para empezar a trabajar las potencialidades detectadas y proponer desde estas premisas colaborar con la preservación, las ofertas turísticas y la relación de turistas y residentes, pero en un marco dinámico. Yo creo que en este proceso de despertar preservacionista estatal, es decir, hasta cuándo pueden mantenerse estas viviendas sin el apoyo del Estado, es una pregunta muy difícil de responder, pero en algún momento esto van a tener que trabajarse a través de áreas o de paisajes o de algo que no lo está, pero mientras tanto el tratamiento de los indicadores está exhibiendo unas potencialidades que pueden ser utilizadas creativamente hacia el fortalecimiento de otros eslabones más débiles. En este sentido, los resultados proponen avanzar desde aspectos positivos reconocidos en el rol usuario, que muchas veces, si no hubiera estado de por medio este análisis y esta apuesta integral mediante indicadores, yo creo que hubieran faltado instrumentos para visualizar dónde estaban los potenciales hacia la formulación de renovadas formas de interrelacionar turismo, vivienda y habitantes. Me parece que puede llegar a ser un inicio para tener y mantener los paisajes vivos de cada urbe, que finalmente es lo que tanto desde el turismo como desde el patrimonio nosotros pretendemos, no dejar unas ciudades que en realidad quedan vacías ni que pierden este otro tipo de patrimonio residencial contextual que finalmente forma parte de la memoria de esos lugares y forma parte de la vida de esos lugares. Y de alguna manera se progresa y se amplía el turismo tradicional de sol y playa o de aventura serrana natural.
Bueno, lo mío ha sido muy breve, desde ya que hay muchísimo para hablar de cada uno de esos indicadores y cómo trabajarlos en relación, así que bueno, espero todas las preguntas que a ustedes les parezcan necesarias. Bueno, Lorena, muchas gracias. Muy interesante, ya hemos intercambiado con vos en otras oportunidades, siempre es un placer escucharte. Y lo rico de este panel son las miradas diferentes que van apareciendo acerca de conceptos por ahí establecidos en torno al patrimonio, principalmente, ¿no? En este enfoque, y el territorio. Así que me parece lo más rico de este panel. Vamos, obviamente después vamos a pasar a la parte de preguntas, Lorena, así que andate preparando. Pero ahora vamos a pasar con la última intervención. Tenemos también el agrado de tener en esta oportunidad a la doctora María Luisa Bellido Gant, quien voy a presentar a continuación. La doctora María Luisa Bellido Gant es catedrática de Historia del Arte y directora del Secretariado de Bienes Culturales de la Universidad de Granada, de España. Es profesora en el Máster de Tutela del Patrimonio Histórico, el legado de Al-Andalus, y en el Máster Oficial en Estudios Latinoamericanos, Cultura y Gestión, ambos de la Universidad de Granada. Ha impartido conferencias sobre las relaciones entre la museología, el arte, el patrimonio cultural y las TICs en numerosas universidades y en museos de España y en el extranjero, entre los que se destacan países como Portugal, Luxemburgo, Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Puerto Rico y Cuba. Te agradecemos, María Luisa, por estar aquí hoy a acompañarnos y te cedemos el tiempo para que hagas tu intervención. María Luisa, ¿nos estás escuchando? Ah, estás muteada, María Luisa. ¿Ya? ¿Se escucha? Ahí está, perfecto. Perfecto. Bien, Gracias. bueno, buenas tardes. Lo primero, quiero agradecer al Departamento de Geografía y Turismo el haberme invitado a participar en esta segunda jornada y específicamente al doctor Pinasi, que, bueno, aunque sea una relación virtual, llevamos bastante tiempo en relación. Bien, yo que estas jornadas también con este formato en el que se ha planteado fundamentalmente de hacer pequeñas presentaciones, a mí lo que me interesaría sería poner una serie de elementos, de ideas, de reflexiones, fundamentalmente para que después quizás lo debatamos con un poquito más de profundidad. Yo he establecido esa pregunta inicial, ese diálogo posible entre tres elementos que me parecen fundamentales en la sociedad contemporánea. Por un lado, el museo, como posiblemente la institución cultural que en este momento más se vincula con cuestiones relacionadas con el turismo, y ahora veremos que evidentemente no siempre con un diálogo posible, con un diálogo fluido, y por otro lado la ciudad como el agente, el ente fundamental en el que se circunscribe el museo y que también recoge todos estos flujos y estas vinculaciones relacionadas con el turismo. Y me hago la siguiente pregunta, ¿es posible un diálogo entre estos tres elementos, entre el museo, la ciudad y el turismo? Bueno, pues en parte lo que hasta cierto punto está poniendo de manifiesto esta pandemia que tenemos es que aquellos países o aquellas zonas de los países que más han apostado exclusivamente por el turismo son las que en este momento están teniendo mayores problemas para su desarrollo y para su como podríamos decir, para su evolución o para su salida de esta importantísima crisis económica, con lo cual yo creo que una de las primeras ideas fundamentales es plantear que en las ciudades, aunque muchas veces existe ese interés o esa idea de apostar por cuestiones turísticas de gran alcance, vemos en este momento de forma muy clara que todo al turismo evidentemente está creando problemas muy importantes de desarrollo económico y social. Bien, entonces realmente yo lo que quiero un poco es hablar de esos intersticios, de esos lugares que nos vamos a encontrar en esos tres elementos, en la ciudad, en los museos y en el turismo.
Algunos ya lo han visto, pero esta imagen a mí me parece muy significativa. Esta es la entrada a la National Gallery en Washington y que me sirve un poco para que reflexionemos hacia dónde se están dirigiendo los museos. Yo diría que prácticamente, bueno, por supuesto en el siglo XXI totalmente, pero a partir de la década de los 70, de los 80, ha habido una explosión importantísima en el uso y yo diría que en el consumo de ese llamado turismo cultural, que en muchas ocasiones está focalizado dentro de las ciudades en esas grandes estructuras museísticas, no solo un museo aislado, sino ya hablaremos también de los barrios artísticos que se convierten en uno de los elementos de más atractivo en estos espacios. Igual que la National Gallery de Washington, esta otra imagen que hoy en día parece ciencia ficción, pero en fin, me imagino que volveremos a verla, estas grandes colas para entrar al Museo del Louvre, saben, uno de los más visitados del mundo y que ha tenido importantísimos problemas por ese exceso de visitas turísticas en los últimos años. Tanto es así que, bueno, esta imagen me imagino que la pueden intuir, pero lo que estamos viendo en esta imagen realmente es esto. Bien, primera pregunta o primera reflexión. ¿Esto tiene sentido? Sí, estamos en el Museo del Louvre, intuimos que estamos viendo una obra, damos por hecho que es la obra original, posiblemente la obra original está guardada en los almacenes, lo que aquí hay una copia maravillosa, y además no solo eso, es que la imagen la estamos viendo a través de la pantalla de nuestro celular, de nuestro móvil, con lo cual, ¿qué sentido tiene esta deriva que en los últimos años han tenido los museos vinculados con esta explosión del turismo cultural a un nivel realmente planetario? Pero no solo eso, sino que es que en el caso concreto del Museo del Louvre tenemos como el museo se ha convertido en el escenario de algunos personajes tan absolutamente conocidos como esta pareja que tienen ustedes a la izquierda, que decidieron hacer uno de sus últimos videoclips en el Museo del Louvre, que incrementó exponencialmente la visita al museo por grandes cantidades de turistas que iban exclusivamente a hacerse la fotografía, a hacerse el selfie en la misma sala donde estos personajes habían aparecido en su videoclip. Pero tanto es así que fíjense, hubo un plante. Los trabajadores del Museo del Louvre, a consecuencia de esto, se declararon en huelga, se cerró por unos días el museo porque era tal el acoso que los turistas estaban teniendo sobre los trabajadores en este museo que realmente se decidió que esto no podía seguir así. A los pocos días el museo se volvió a abrir y creo, hasta donde yo sé, que evidentemente no hubo ningún cambio político importante dentro de la dirección del museo. Con lo cual, por un lado vemos que los museos se están convirtiendo en los últimos años en uno de los grandes atractivos turísticos dentro de las ciudades, con unos problemas que ahora también comentaremos, y hasta qué punto ese atractivo no está distorsionando, por un lado, el paisaje cultural que se ha comentado en las charlas anteriores, o no estamos centralizando, focalizando excesivamente el turismo en una serie de hitos muy específicos de la ciudad y estamos abandonando esa contemplación de otros espacios urbanos interesantes, por supuesto más allá de todo lo que tiene que ver con la gentrificación, con la expulsión de la población autóctona, de lo que iremos comentando un poquito más adelante. Bien, si tuviéramos que hacer alguna referencia, algún inicio de cuándo empezó todo esto, a mí también me gusta poner esta imagen. Esta es una vista aérea de uno de los museos también más visitados de París, el Centro Georges Pompidou, una obra de los arquitectos Renzo Piano y Richard Roger, que se inaugura un poco después de la Revolución del mayo del 68 francés, en la década de los 70, y que abre una nueva vía de vinculación entre turismo, ciudad y museo. Y es el uso del museo como excusa, permítame la palabra, para la regeneración urbana. Es decir, en zonas muy céntricas, muy bien estructuradas dentro de la ciudad, pero con un escaso atractivo turístico, la construcción de edificios, en este caso un museo de nueva planta, se convierte en la excusa para la atracción, por un lado, de gran cantidad de turistas. Esto no se diseñó pensando en la población local, aunque evidentemente la población local al final se benefició. Esto se diseñó para regenerar una zona degradada del centro de la ciudad de París y para promocionar un tipo de colección de museo, centro de arte contemporáneo, que en la década de los 70, sobre todo en los 80, tuvo un importantísimo auge.
Eso, bueno, aquí tienen algunos detalles de esa nueva forma de entender el museo. Piensen que la idea del museo cambia conceptualmente y ese cambio también se traduce en su propia arquitectura. Pasamos del museo como templo, como lugar del saber, la casa de las musas, con esa arquitectura hasta cierto punto de carácter neoclásico, que se dan en el siglo XIX, a un tipo de museo mucho más actual, un artefacto, una máquina de carácter más industrial, con la escalera mecánica a la vista, con esos tubos donde sale todo lo que sería la estructura interna del museo, se convierte en un elemento fundamental de la fachada, con lo cual no solamente estamos cambiando el concepto de museo desde el punto de vista filosófico, conceptual, sino que lo estamos cambiando desde el punto de vista arquitectónico. Y el museo entendido como uno de los grandes atractivos turísticos dentro de una ciudad tan turística como es el caso de París. Con lo cual, primera idea que me parece importante, el museo utilizado como excusa para la regeneración urbana de algunas zonas de la ciudad. Por supuesto, si hablamos de regeneración urbana, es obvio que tenemos que, por lo menos, comentar muy sucintamente el caso del Guggenheim de Bilbao. Conocen perfectamente el caso, en el norte de España. Aquí tienen una fotografía aérea porque me parece muy interesante cuando hablamos del Guggenheim, que si se dan cuenta está en un extremo, en el extremo izquierdo de la pantalla. Parece que todo el proyecto gira en torno al museo. Todo el proyecto giró inicialmente en torno al museo, pero realmente el proyecto, que realmente se conoce como el proyecto Abando Ibarra, era un proyecto mucho más global que utilizaba el museo como excusa para atraer a otra serie de iniciativas públicas privadas, pero que se acompañaba no solo del museo, aquí tienen algunas imágenes, sino de una importantísima regeneración urbana de una zona que había quedado muy degradada y muy deteriorada en el centro de la ciudad de Bilbao. Se sanea esta ría, junto a la que se coloca el museo, se empiezan a construir, por eso les decía de las relaciones público-privadas, se empiezan a construir grandes zonas de ensanche de la ciudad, mejora de la calidad de vida. Aquí tienen algunos de esos paseos que se empiezan a acondicionar en la ciudad. Ojo, siempre vinculado a la idea del museo, un museo que yo diría que hasta la década de los 70 o los 80 era una institución elitista, minoritaria y que en ningún momento se pensó que podía tener el atractivo turístico para convertirse en muchos casos en los centros o en el atractivo más importante dentro de una gran parte de ciudades, yo diría que prácticamente en todo el mundo. Algunas otras imágenes, porque el proyecto de Abando Ibarra o el proyecto del Guggenheim iba acompañado, por un lado, de una arquitectura de calidad, o por lo menos una arquitectura realizada por arquitectos de renombre. Estos son algunas de las pasarelas que hace Santiago Calatrava, en este momento muy cuestionado, pero en los 90 era, bueno, todas las ciudades querían tener un Santiago Calatrava. De hecho, en Buenos Aires hay un puente también diseñado por este arquitecto. Y aquí tienen, bueno, pues la imagen icónica del edificio realizado por Frank Gehry, totalmente recubierto de titanio y que se convierte en el tirón atractivo de todo este gran proyecto. Aquí tienen algunas imágenes del interior. No me quiero detener excesivamente porque ustedes conocen perfectamente el edificio. Y después otra serie de infraestructuras que vienen a potenciar el turismo y que vienen también a mejorar la calidad de vida, en este caso, de los habitantes locales de la ciudad. Se le encarga a Norman Foster un metro que no existía en la ciudad y que evidentemente facilitó mucho la circulación de sus habitantes y de los turistas que llegaban a la ciudad dentro de la misma. Aquí tienen algún detalle de esas entradas de las bocas del metro. Se encargan también, como les decía, a Santiago Calatrava algunas pasarelas para unir las dos orillas de la ría, también una ampliación del aeropuerto. Se hace un palacio de congresos y de la música, porque de pronto Bilbao se convierte, a partir de un museo, en una ciudad que se ofrece como una ciudad de servicios y cultural.
Una ciudad que hasta la década de los 70 y de los 80, por supuesto, no estaba dentro de lo que sería el panorama de ciudades turísticas de España y que era conocida, desgraciadamente, por la importantísima crisis económica sufrida por el hundimiento de los astilleros, muchos de esos astilleros en torno a esa ría que hemos visto anteriormente, o por los atentados de la banda terrorista ETA, con lo cual de pronto un museo, ojo, no un museo, no cualquier museo, un museo de firma, un museo de marca, que es lo que en ese momento se convierte en el gran tirón para la ciudad y para el turismo que llega a esa ciudad. Y por supuesto un elemento quizá no tan mediático como algunas de las imágenes que le he puesto anteriormente, pero que sí mejoró mucho la calidad de los habitantes. Saben que todo el proyecto Abando Ibarra estaba dirigido en el nivel más alto por César Pelli, y él decide que uno de los grandes atractivos también de Bilbao, igual que había pasado con otra ciudad del norte de España, que era Vitoria, era convertirlo en una ciudad verde, con lo cual se hace un tranvía eléctrico que baja muchísimo los niveles de contaminación, sobre todo del transporte urbano, y que evidentemente también viene a mejorar la apreciación que los habitantes de la ciudad de Bilbao tienen de su propia ciudad a partir del museo y a partir del desarrollo turístico que se ocasiona en esta zona de España. Y el tercer ejemplo que les traigo de regeneración urbana dentro de una ciudad vinculada con el museo es la Tate Modern de Londres. Aquí tienen una fotografía aérea, también me gusta ponerla porque se ve el diálogo entre las dos catedrales, si se dan cuenta. La Catedral de San Paul, la Catedral de San Pablo, que es la que está al fondo, que dialoga con esta nueva catedral del siglo XXI. Hay algunos arquitectos, historiadores de la arquitectura, que hablan que los museos son las catedrales del siglo XXI, y aquí me parece que este diálogo es bastante interesante. Una obra que también, bueno, pues en este caso responde a la recuperación de un edificio de carácter industrial del siglo XIX, maravilloso, una fábrica que generaba electricidad realizada en ladrillo, y se le encarga su adaptación a sede de la Tate Modern a dos arquitectos también de prestigio. Si después de tiempo podríamos hablar de el papel predominante que los arquitectos han alcanzado en estos últimos años. Son los grandes artistas del siglo XXI, posiblemente para gente no especializada o no formada, es posible que antes te sepan decir el nombre de un arquitecto que el nombre de un pintor o de un escultor, con lo cual eso también me parece bastante significativo, pero les decía, una obra que se encarga de su remodelación y de su adaptación, el estudio de arquitectos suizos Herzog y de Meuro. Bueno, en este caso ocurre lo mismo, nos encontramos en este caso con una zona en la ciudad un poquito alejada, porque a pesar de estar enfrente o relativamente cerca de la catedral, tenía bastante poca circulación, poca facilidad de acceso. Si se dan cuenta en la fotografía aérea no aparece esa pasarela que después se construye, la tienen ustedes ahí, una pasarela peatonal que le encargan a Norman Foster para facilitar la circulación dentro de la ciudad de los turistas que van a acceder al museo, con lo cual nuevamente el museo se pone o se utiliza como excusa para esa regeneración y para, hasta cierto punto, o por lo menos en un primer momento, para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes o de gran parte de los habitantes de esa zona de la ciudad que, bueno, pues ven facilitada algo tan necesario como puede ser el acceso a esa zona de la ciudad sin tener que dar una vuelta enorme, simplemente teniendo esa pasarela peatonal. Aquí tienen algunas imágenes del interior de la Tate Modern, me parece muy significativo. Esto era el interior de ese edificio industrial antes de su remodelación y de su adaptación para sede del museo. Otros ejemplos similares, no solo vinculados a la ciudad de Londres, esto es en Liverpool, otra sede de la Tate Modern, en este caso también en unos antiguos galpones, en unos antiguos edificios industriales vinculados al puerto. Esto quizás le pueda recordar en parte a ese proyecto, que después si quieren lo comentamos también en las preguntas, de Puerto Madero, en Buenos Aires, ¿no? La recuperación de esos grandes espacios industriales que se utilizaban con una finalidad portuaria y que en un momento determinado parte de esa zona del puerto de Liverpool se decide adaptar a usos culturales y turísticos y evidentemente se adaptan a esas nuevas necesidades.
Bien, y otra idea que me resulta interesante en este diálogo y que también querría comentar es el de la creación dentro de algunas ciudades de los llamados barrios artísticos o barrios culturales. Les traigo dos ejemplos. Es decir, también en los últimos años algunas ciudades han planteado una agrupación, a veces ficticia, a veces existía previamente, de grandes complejos culturales y museísticos. Es decir, un poco la idea de que el urbanismo de la ciudad se adapta a ese turismo, muchas veces turismo pasajero, que llega con pocas horas o con pocos días a la ciudad, y la ciudad le facilita que en una zona de la ciudad, en un barrio, esté un gran número de espacios museísticos concentrados. Todos hemos sido turistas y evidentemente no puede resultar más fácil llegar a una ciudad como Berlín, y en este proyecto que les traigo, que es la Isla de los Museos, tener 5 de los museos más interesantes de Berlín, teniendo en cuenta que el panorama museístico de Berlín es inabordable. Es decir, intentar concentrar al máximo nivel dentro de las ciudades esos complejos turísticos, esos complejos museísticos, fundamentalmente para favorecer los flujos y la llegada de turistas. Claro, eso tiene un problema muy importante, y es que si yo concentro en una sola zona o en varias zonas de la ciudad esa llegada de turistas, estoy desprotegiendo, estoy abandonando, estoy dejando en un segundo nivel otras zonas de la ciudad que pueden ser muy interesantes y muy necesarias de visitar. Me recuerda, por supuesto, salvando la distancia, algunas de las cuestiones que ha planteado mi anterior ponente, la doctora Sánchez, sobre esos otros espacios patrimoniales que a lo mejor no han tenido tanto interés o tanto apoyo por parte de las instituciones públicas. Pues en ese caso les traigo dos ejemplos. Este es el que se conoce como la Isla de los Museos, que le digo que se encuentra en el centro de Berlín, que sufrió un importante proceso de reurbanización. Los museos todos prácticamente son del siglo XIX. Me he centrado en 3 simplemente para que lo vean. El Altes Museum, que está considerado como el primer edificio que se construye expresamente pensado como museo en el siglo XIX, una obra del arquitecto alemán Schinkel, la National Gallery, y el tercero, que también me parece importante, que es el Museo de Pérgamo, otro de los museos más visitados de la ciudad y que contiene, bueno, pues nada más y nada menos que estas importantísimas recuperaciones de pasados de la antigüedad, que tienen el altar de Pérgamo, que quizás sea una de las joyas del museo, una de las zonas más visitadas turísticamente. Aunque vean aquí muchos turistas, esto prácticamente es una excepción, porque normalmente esto está mucho más abigarrado de visitantes, con lo cual prácticamente podríamos equipararla con esa imagen anterior que le he puesto del Museo del Louvre y de la Gioconda. El otro ejemplo que también me parece significativo es este, que es el barrio de los museos que se encuentra en la ciudad de Viena, donde además aquí fíjense lo que se ha hecho. Si se dan cuenta, en la imagen de la derecha, la imagen inferior, lo que ven sería uno de los centros culturales o museísticos más importantes de la ciudad. Lo que tienen, en esta imagen que está un poquito cortada, son el Museo de Bellas Artes y el Museo Arqueológico, en esta plaza dedicada a la emperatriz María Teresa, que es la escultura que aparece en el centro, y que ya de por sí esos dos museos que aparecen enfrentados junto a esa gran plaza eran dos de las instituciones museísticas más importantes de la ciudad. Bueno, pues se decide ahondar mucho más en esta idea de barrio artístico, de barrio cultural, y lo que se hace es que se recupera todo este espacio que tienen ustedes al fondo, que formaba parte de lo que eran las caballerizas imperiales, una zona que había quedado degradada durante un tiempo. Se decide recuperar, se decide poner en valor ese patio interior, que era donde hacían su doma los caballos, todas sus actividades ecuestres, y dentro de ese espacio, aquí lo tienen, se construyen a su vez otros 2 museos, en este caso 2 museos de nueva planta dedicados al arte contemporáneo. Aquí tienen alguna imagen, con lo cual fíjense lo que se ha hecho en una zona de la ciudad de Viena donde ya existían dos museos de una envergadura
importantísima como el de Bellas Artes y como el arqueológico, a unirle a su vez otra zona, crear un gran complejo museístico con estos centros culturales, con estos museos de arte contemporáneo, con lo cual potenciar muchísimo más esa idea de barrio artístico, que en el fondo está transformando la estructura y el desarrollo urbano de las ciudades. Bien, yo con esto prácticamente les termino estas primeras ideas que me parecen que pueden dar lugar a un debate interesante. Cómo el museo se ha convertido, yo diría que en los últimos 25 o 30 años, en una de las instituciones que más están desarrollándose vinculados con la idea del turismo, y cómo el museo y el turismo pueden transformar no solo la forma de vida, no solamente se puede producir un proceso de gentrificación que me imagino que ya se ha comentado en otras charlas, sino que puede cambiar incluso la propia estructura urbana de una ciudad, que se pone más al servicio, desgraciadamente, del turista que de su propia población local. Bien, con esto termino y quedo abierta a las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Creo que nos has dejado un montón de ideas, reflexiones y aristas por las cuales van a transitar algunas de las preguntas que vendrán a continuación. Te agradezco por tu presentación. La idea ahora es, para cada una de las intervenciones, ir dejándole las preguntas. Vamos a realizarla a los tres ahora desde un inicio, como para que puedan ir pensando las respuestas y después desarrollar sus pareceres en torno a estos interrogantes. Para el doctor Luis Felipe Cabrales Barajas, en primer lugar, tenemos dos preguntas, una más teórica y otra más aplicada al caso del paisaje agavero. La primera de ellas es: algunos autores referencian la existencia de un paisaje cultural, ¿sí?, como concepto, en relación a la articulación entre la naturaleza y la cultura, y podemos mencionar algunos autores de trayectoria en geografía como Sauer, que a partir de la década del 90 retoma UNESCO y lo coloca en el centro de la escena, mientras que otros hablan acerca de un patrimonio territorial, ¿sí?, en relación también a la relación entre cultura y naturaleza. ¿Podemos decir que son conceptos homólogos, sería el interrogante, o representan distintas formas de abordaje de lo patrimonial desde una mirada integral, ¿sí? Por un lado el paisaje cultural y por otro el patrimonio territorial. Y la segunda pregunta, ya más aplicada, es: ¿cuál ha sido el papel de la comunidad local en torno a la patrimonialización del paisaje agavero, ¿sí?, en México, y si la población recibe o le llegan alguno de los beneficios que deja la actividad turística a partir de ese consumo que se realiza como un macroproducto territorial? Lo dejo pensar un ratito. Romina, ¿tenés las preguntas para Lorena? Sí. Para Lorena, bueno, las preguntas serían: ¿cómo se puede contribuir en la gestión e intervención del patrimonio en la esfera pública, ya sea municipal, provincial o nacional, al empleo de los indicadores de sustentabilidad desde la perspectiva del usuario? ¿Y cuál sería la forma de incorporar estas herramientas a la gestión pública patrimonial, considerando que en muchas jurisdicciones el manejo del patrimonio cuenta con instrumentos obsoletos o inexistentes? Además, en el chat Marina nos dejó una pregunta que dice: ¿cómo se hace con la influencia de los estudios de arquitectura como el de César Peri? Ejemplo, la construcción de las 3 torres en Mar del Plata. Bien, gracias, Romina. Para María Luisa tenemos otra pregunta, que en realidad es una gran pregunta que daría para hablar mucho, creo yo, y es: ¿por qué en la actualidad han adquirido gran relevancia, ya sea desde la mirada de la oferta como de la demanda turística, los museos efímeros, esto que podríamos denominar como museos efímeros, estos museos carentes de contenido, donde solo interesa sacar una fotografía? Y se menciona, por ejemplo, el Museo del Helado en Estados Unidos como uno de los referentes. Y por otro lado, ¿no será también que los museos tradicionales europeos, por ejemplo, que reciben gran cantidad de visitantes anuales, también se han transformado en museos efímeros, en los cuales los visitantes solo buscan la fotografía típica sin interesarse por lo que están viendo? Bueno, acá ya tenemos los interrogantes que creo que estarían para estar hasta tarde, pero Luis Felipe, si quiere, arrancamos por usted. Sí, muchas gracias, Andrés. Trato de responder a las dos preguntas que se han planteado.
En realidad, las ideas vertidas por Carl Sauer son diferentes a la acuñación del concepto de patrimonio territorial, aunque podríamos encontrar algunas ligas. Carl Sauer, que bueno, es uno de los representantes de la escuela de Berkeley, él básicamente planteaba la idea de que un territorio es resultado de una sucesión de culturas que han ocupado ese lugar, y fue un geógrafo pues muy influyente durante algún tiempo, lo sigue siendo. Entonces es una mirada del territorio como un palimpsesto. Cada cultura va depositando sus vestigios y hay un proceso de cambio. En cambio, el tema del patrimonio territorial yo creo que tiene que ver más con la valorización de los lugares. Cuando nosotros acuñamos o utilizamos la palabra territorialización, lo hacemos en referencia a la apropiación de la gente por los lugares, y aquí la idea sería un poco vinculada también con el tema del paisaje, que no debemos valorizar piezas sueltas, elementos aislados como generalmente se ha hecho dentro de una cultura patrimonial muy arraigada, sino como un conjunto en el que se interrelacionan subsistemas. El sistema natural con el sistema económico, con el sistema básicamente ambiental. Entonces creo que el patrimonio territorial es un concepto que da mucho de sí, y un poco sería el mensaje también de la escala. No hay que circunscribirnos a pequeñas piezas, a piezas sueltas, sino a todo el conjunto que incorpore tanto la parte material como la inmaterial, y sobre todo la participación social. Ahora, en lo que se refiere a la población local en el paisaje agavero, bueno, yo creo que mencioné de manera muy clara que esta iniciativa surgió de un corporativo de industriales del tequila. Realmente ellos pues tienen mucho poder sobre estos lugares, y su última apuesta, la más reciente, ha sido la del turismo. Ustedes imagínense que en ese perímetro declarado viven alrededor de 100,000 personas. Hay 3 pequeñas ciudades, y a ese territorio donde viven 100,000 personas está llegando 1 millón de visitantes. Esto realmente supone pues muchos cambios estructurales. Y si ustedes me preguntan, ¿es una región rica? Pues no. Esto nos está mostrando justamente las contradicciones de los modelos de desarrollo. En el campo pues encontramos pobreza rural, y aquí lo que ha ocurrido es que el trabajo agrícola cada vez es más desarrollado bajo el modelo asalariado. Es decir, los tequileros contratan mano de obra, y por otro lado, si nos enfocamos a la economía turística, algunos de estos nuevos productos obviamente requieren gente con cierta preparación, habilidades, que en muchos casos no existe dentro de la población local, y contratan gente externa, gente que llega de Guadalajara o incluso de países extranjeros. Hay un proyecto al que se le ha invertido mucho de convertir a Tequila en una ciudad inteligente. Aquí está vinculada pues obviamente la empresa Cuervo, la empresa IBM, y básicamente pues dependen de talentos externos. Entonces yo creo que es la típica historia en el que la población local no es suficientemente beneficiaria de lo que ahí está ocurriendo, de las ramas económicas. Es lo que comentaría.
Bien, gracias Luis Felipe. Sí, creo que es un patrón que se repite en diferentes procesos de patrimonialización en los cuales los beneficios quedan en manos de unos pocos. Muchas gracias por su respuesta. Lorena. Bueno, yo tengo acá las 3 preguntas, me hice una síntesis, por favor me dicen si realmente estoy contestando lo que preguntan y no lo que a mí se me ocurre. En el primer caso me preguntaban cómo contribuir con la gestión de la preservación del patrimonio residencial desde el usuario. Lo primero que tengo para decir para las 2 primeras preguntas es que no hay que perder de vista de que acá la debilidad está justamente en el rol estatal. Entonces, la protección desde el rol usuario puede ser y está siendo a nivel, como decimos nosotros, hormiga, o sea, desde lugares muy pequeños, pero que de alguna manera son los que hasta hoy lo han preservado. Hay cuestiones de COT, de FOS, de ordenamiento territorial, que en algunos sectores de las ciudades ayudan a que determinadas densidades y determinadas condiciones de implantación favorezcan el mantenimiento de ciertos tipos residenciales, que en general son arquitecturas típicas. Sin embargo, para esta pregunta, ¿cómo contribuir? La forma de contribuir es interiorizándose de las cosas que se pueden hacer en cada uno de los entes municipales, porque que sea débil no quiere decir que no existan las ordenanzas. Por ejemplo, en Mar del Plata existe un código código de protección patrimonial, no están normadas las áreas, pero también existe una asociación que protege los bienes, Asociación de Marplatenses Defensores por el Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Entonces, muchos bienes han sido salvados, especialmente en términos de que en una manzana de, por ejemplo, chalet estilo Mar del Plata, se quiera construir una torre. Eso es el usual problema que está viviendo la ciudad. Y a través de esa asociación, o bien a través de asociaciones de vecinos o de fomento, o agrupadas ex profeso para ese tema, se han contratado abogados que han entrado e incluso han puesto en juicio al propio municipio, porque por estar dando excepciones a las reglamentaciones pautadas. Entonces, lo que hay que hacer es ser creativo y estratégico, porque en realidad no hay apoyatura para la resolución de cada una de las problemáticas. Como usuario, bueno, conocimiento, valoración y protección, y saber qué hay, qué se puede hacer desde lo normado, poco o nulo que haya, hasta que esto pueda decantar o directamente se generen las áreas de protección que por lo menos estas 3 ciudades necesitan y se repite a lo largo de otras ciudades intermedias del resto de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares. Y este tipo de herramientas están pensados en realidad en forma casi idílica, digamos, porque tendría que ser un Estado interesado en adoptarlas y que puedan ser puestas en práctica, cuando en realidad lo que se está haciendo es la falta de voluntad política, está manifestando que la intención no es preservar el patrimonio en ciudades turísticas como esta, sino volver a hacer hincapié en los típicos destinos de sol y playa, de aventura, o sea, siguen reforzando eso sin darse cuenta de que puede haber alternativas y que están existiendo esto de del turismo colaborativo, de estas cuestiones que empiezan a surgen por algo. Digamos que hay una base de turistas que están buscando otra cosa, y la están buscando incluso en ciudades cuyo destino ya tiene una marca. Entonces están buscando ver otros barrios, están buscando tener otra relación con la gente que vive, y se están generando otras alternativas. Entonces, la contribución desde el usuario es estar alerta de las cosas que se van dando y tener una postura muy fuerte frente a un avasallamiento económico. ¿Por qué digo esto? Y también esta cuestión de las herramientas que yo propongo, yo estoy en contacto constante con la gente del área de patrimonio, pero no tienen poder de implementación. Entonces es muy difícil poner en práctica, pero si en algún momento se da, están las herramientas. O sea que no es en vano. Les voy a dar un caso en lo que puede generar un usuario, que lo cuento siempre, pero lo voy a seguir contando porque no deja de sorprenderme. Ahí en el barrio La Perla es un sector que está muy cerca del centro, con lo cual el fragmento norte es el que prevalece esta cuestión con cierto grado de homogeneidad de chalet de menor escala.
En una manzana lo que suele suceder es que se compran las casas porque están abandonadas, porque fallecieron las generaciones anteriores por lo que fuera, y entonces ahí se construye por excepción una torre, y ahí vamos a ligarnos con lo de Peli. Se construye con excepción una torre. ¿Qué pasa cuando se construye una torre en una manzana en donde las parcelas tienen todas construcciones bajas? Empiezan a ser invadidos, o sea, toda la torre mira para todos los patios del fondo de todas esas viviendas, y se genera un efecto dominó. El de al lado empieza a vender, porque ya la casa no es lo que tenía, el de al lado, y eso empieza a cambiar todo el perfil de esa manzana progresivamente, generándose lo que en Mar del Plata vemos, lo vemos también en otros lugares, e incluso en algunos lugares se alienta que se densifiquen esos sectores que son así. Entonces, en esta manzana en particular, uno de los propietarios se negó rotundamente una suma millonaria por lo que era su lote y empezó a convencer a los restantes de la cuadra, argumentando valores intangibles que él tenía en relación con su vivienda y que compartía, porque justo era una cuadra y una manzana en que todavía vivía la gente originaria. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad lo que pasó es que esa torre tuvo que construir 2 pisos menos y ninguno de los linderos le vendió a la misma empresa sus lotes. Esto que es chiquitito y que es un trabajo hormiga se dio en muchos casos y se están ganando litigios importantísimos sobre la costa, porque ahora la estrella es la costa de Mar del Plata, en donde hay obras de arquitectos e ingenieros de renombre, como los de Alula Baldasarini, que son todas las grandes residencias de la costa. Entonces, se compran, gracias a una mala lectura de las ordenanzas patrimoniales, se compra el bien patrimonial, que generalmente tiene o no, pero si no se compra lo de al lado, entonces se mantiene ese bien patrimonial, y por mantenerse ese bien patrimonial, la municipalidad le permite construir más pisos. El mantenimiento es una taxidermia, o sea, lo dejan vacío y termina siendo algo que no saben bien qué hacer, pero queda ahí y al lado aparece la torre. Entonces, las torres que se están haciendo se están dando por excepción, por esta manipulación de partes de la ordenanza, y se están dando porque en realidad toda la ciudad se prepara para la temporada y se supone que tener una torre con un sello de Peli va a resultar un atractivo. Cuando en realidad genera un montón de problemas. Por ejemplo, esas torres particulares de Peli arrojan sombra durante toda la tarde en toda la costa. O sea que limitan el disfrute público de la costa, un hecho gravísimo, que eso se podría ver tranquilamente con un cono de sombra, y se sabía. Entonces, en realidad, ¿cómo se hace cuando pasan estas cosas? Es muy difícil frenarlas, pero así como está pasando esto, está pasando que otras torres en otros sectores costeros están perdiendo frente a batallas legales iniciadas por los vecinos. Entonces, digo, no nos dejemos creer en que no se puede hacer nada, porque en realidad es lo que se espera. Pero yo creo que en realidad el rol usuario, si fuese algo en donde todos fuéramos conscientes de la capacidad que tenemos y tuviéramos un poco de tiempo y de esfuerzo en este tipo de cosas, se están logrando más cosas de las que se visibilizan. O sea, se visibiliza mucho más el emprendimiento de una torre que si yo les mostrara cómo van avanzando ciertos litigios en contra de esas torres, lógicamente. Entonces me parece que no hay mucho para hacer desde una cosa estructurada, sino que lo que hay que generar son procesos y creatividades que hasta ahora no hay nada escrito reglado. No sé si respondí lo que querían preguntar, pero es que hay tanto para decir que a veces me avasallo con mis propias palabras. No, Lore, quedó muy, muy claro. Como decís vos, da para seguir charlando mucho más, es decir, también vinculándolo un poco con el rol de la comunidad en torno a estos procesos de preservación y puesta en valor patrimonial que se vienen dando no solamente en el espacio urbano, sino también en el espacio rural, buscando nuevas alternativas para salvar este tipo de filamentos históricos e identitarios, ¿no? Así que creo que ha sido muy... Le voy a decir algo, es como medio loco, ¿no? Porque se destruye parte del atractivo.
Porque el que viene a Mar del Plata tiene en su mente ese tipo de, por ejemplo, digo Mar del Plata por ser icónico, pero el que va a una ciudad del interior tiene en su mente las fachadas lineales de las casas chorizo. El que viene a Mar del Plata tiene en su mente la vivienda, el chalet, y de pronto se está destruyendo algo en pos de otra cosa que no está dando los réditos que uno esperaba, se está como atrasando, hay como un atraso en eso. Entonces es como muy extraño el comportamiento, es medio psicótico. Es una lucha constante que no solamente se da en Mar del Plata, que es este juego y esta rivalidad de intereses inmobiliarios, económicos versus intereses preservacionistas, que obviamente siempre llevamos la de perder lo que vamos de la mano del patrimonio, ¿no? Te agradezco mucho, Lorena, muy interesantes tus reflexiones y ya seguiremos charlando más adelante. Bueno, dale. María Luisa, te escuchamos si querés. Sí, bueno, vamos a ver. Claro, es que podríamos estar hablando desde muchos puntos de vista de las preguntas que se me han hecho, pero yo quería centrarlo en dos cuestiones. Primero, yo más que museos efímeros, que es el término que utiliza la persona que me ha hecho la pregunta, yo hablaría de museos banales. El concepto de museo efímero, desde mi punto de vista, tiene otras connotaciones. Y yo diría que un museo nunca es banal. Lo que es banal es la visita que se hace al museo y la actitud del espectador ante un museo. Es decir, un museo del helado puede ser de muchísima dignidad. Cuando esta persona dice, en el fondo los museos tradicionales europeos pueden ser museos efímeros o museos banales, por supuesto, porque lo que cambia no es el museo, lo que cambia es la concepción que tiene el visitante del museo. Igual que le he puesto la imagen de esa sala donde está la Gioconda, donde está todo el mundo, que no ve la Gioconda, que lo que hace es hacer fotografía de la Gioconda, en la sala de al lado está totalmente vacía con algunas de las obras más importantes de la historia del arte. Es decir, hemos banalizado el concepto de arte, y evidentemente el museo forma parte de esa idea, y hemos limitado la contemplación patrimonial, y casi tiene muchas cosas que ver con lo que ha dicho también el primer ponente, con esa idea de la disneyladización, ¿no? Es decir, vamos a un sitio porque nos han dicho que tenemos que ir, porque tenemos que entrar a este museo. Esa gente que va al Museo del Louvre visita habitualmente los museos en su ciudad. Bueno, pues una parte puede que sí, pero otra muchísima no. Es decir, en el fondo lo que está haciendo el museo es sufrir de esa especie como de cultura del espectáculo que caracteriza muchos entornos, no solo museísticos, sino culturales, patrimoniales, musicales, etcétera, etcétera, de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Con lo cual, yo diría que el problema no es de la institución, que hasta cierto punto también, no le quitemos importancia, pero tiene una parte importante muy ver el que visita los museos con una visión muy parcial de ver la foto, de ver la obra, hacerse la foto, por supuesto subirla a las redes sociales para demostrar que estás en París y en ese museo, y fíjate todos los que están viendo mi red social que están en sus respectivas casas o en sus respectivos puestos de trabajo. La cultura se ha convertido en algo tan absolutamente banal y tan absolutamente no sé, que no me sale la palabra, de demostrar ante el público lo que yo estoy haciendo, que eso evidentemente está repercutiendo muy negativamente en los museos, en todo tipo de museos, en los tradicionales europeos y en los no tradicionales o no europeos. Algo que ha dicho antes Lorena, que a mí también me parece importante, hablando de la sombra que genera las torres de César Pelli en Mar del Plata, es lo mismo que en la misma sombra que se está produciendo en las torres que se han creado en Puerto Madero, que es otra gran operación especulativa, donde, fijaros, ahí ha sido al revés. Mientras que en algunos casos de regeneración urbana en Europa se crea el museo funciona como mancha de aceite que se expande y a partir de ella hay un desarrollo urbano. En el caso de Puerto Madero fue al revés, es decir, había unos espacios patrimoniales, se recuperan para adornar toda la operación especulativa de esas torres, y a posteriori se construye el Museo de Amarita Fortabat. Aquí ha sido al revés, el museo se construyó después de que toda esa zona urbana de la ciudad de Buenos Aires tuviera un desarrollo urbano, bueno, más especulativo que urbano desde mi punto de vista, y después fue el museo el que se enganchó en esa nueva zona de desarrollo de la ciudad. Entonces, y otra cosa que me parece importante,
en esa idea de la banalización, perdonad, pero es que estoy como muy con el tema de la banalización de los museos. El uso del concepto de museo. Vamos a ver. El museo, a pesar de ser una institución muy criticada, que siempre se dice que está en crisis y que prácticamente desde su origen está en crisis, sigue teniendo un marchamo de calidad. ¿Por qué le ponemos el término museo a ciertas instituciones? Porque en el fondo todavía mantiene el aura de, oh, es un museo. Entonces hacemos el museo del jamón, el museo del chocolate, el museo del helado, hacemos museo de todo lo que se nos ocurra, el museo del tequila, es decir, podríamos sacar una línea de museos gastronómicos, porque si se dan cuenta, chocolate, tequila, helado y jamón, es decir, se sigue usando el concepto de museo por lo que tiene de marchamo de calidad, pero en el fondo, en parte son los visitantes. Y esa cultura de la rapidez la que hace que hagamos visitas, porque por supuesto el Museo del Louvre hay que verlo en 3 horas, y en 3 horas, ¿qué vas a ver en el Museo del Louvre? Claro, si yo planteo que hay que ir muchas veces a París y cada vez que uno va visita una sala del museo, se me critica de elitista y de no democrática. Buscar el término medio es difícil, pero lo que no podemos pretender es en una sola visita verlo todo, porque eso realmente es imposible. Al final, ¿qué hacemos? Picoteamos, vamos a los 3 sitios que nos han dicho que tenemos que visitar y abandonamos el resto de las salas del museo, el resto de las zonas de una ciudad, el resto de la arquitectura que no es la arquitectura más espectacular. Es decir, vivimos corriendo, y eso evidentemente también tiene su paralelismo en las visitas que hacemos a las ciudades, a los museos, a los entornos patrimoniales, a lo que sea. En fin, no sé. Es lo que creo que tiene que ver un poco con lo que se me ha preguntado. Sí, perfecto, María Elisa, muy claro, ¿no? Y tiene que ver también, creo yo, con una cuestión que hablaron las intervenciones en la mañana, con esta cuestión de los imaginarios turísticos y todo lo que se construye en torno a esos componentes, a estas instituciones museísticas, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho a los 3 conferencistas, ha sido un lujo tenerlos. Me gustaría cerrar con algunas reflexiones o algunas ideas que se han ido analizando a lo largo de las 3 presentaciones, o que al menos nos inviten a seguir reflexionando acerca de esta cuestión patrimonial, de esta cuestión turística y territorial. En primer lugar, creo que es necesario trabajar o repensar esta cuestión de considerar al patrimonio ya no como el mero legado del pasado, que ha sido tan ampliamente difundido por organismos a nivel internacional, sino entenderlo como una construcción social, una construcción cultural, es decir, esas representaciones sociales que se generan en torno a ciertos componentes culturales o naturales. Creo que esto nos invita a tener una reflexión más profunda, más acabada, más crítica acerca de estos procesos, ¿no?, de construcción patrimonial. En segunda instancia, también me gustaría mencionar, y que en parte también ha profundizado Lorena, en este caso, que tiene que ver con el rol de la comunidad, ¿no?, en estos procesos de construcción patrimonial, que en el último tiempo principalmente han adquirido gran protagonismo, es decir, a partir de ciertos mecanismos de participación, la comunidad toma el protagonismo y decide participar de manera activa en recuperar, en salvaguardar parte de estos componentes históricos, ¿no? Y también, por otro lado, visualizamos en este rol de la comunidad o vemos el papel que se da en algunos procesos de planificación de la utilización como un maquillaje discursivo, como algo meramente que va en el mensaje, que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? Que hay veces que queda solamente en el papel o en ese discurso y no se traduce en el plano de la realidad, ¿no? Creo que acá algo fundamental y que Luis Felipe destaca mucho en sus escritos es el tema de los procesos de ciudadanización del patrimonio, ¿no? Colocarlos como en un eje central, que es algo importante. Y en este sentido, preguntarnos también, o algunas preguntas que podríamos hacernos, es si lo que el Estado reconoce y define como patrimonio es visualizado y es percibido también como patrimonio por parte de la comunidad, o hay veces que le es ajeno, ¿no? Si ese patrimonio que es definido por otros forma parte de la historia, de la identidad, de la perspectiva de la percepción, o por parte de esa comunidad. Esto también creo que nos lleva a pensar en un tercer punto que tiene que ver con esa necesidad de desarrollar
nuevos instrumentos o herramientas de planificación y gestión patrimonial que permitan incorporar estas visiones, estas subjetividades de los individuos en esos tan conocidos criterios de valoración y salir ya de ese valor formal y empezar a pensar un poco también en estos indicadores que mencionaba Lorena como parte de esos procesos de gestión y de planificación de estos componentes, no solo en el espacio urbano, sino también en el espacio rural. Y por último, ya en sintonía con lo que mencionaba María Luisa, ¿no? Es decir, la visualización de estos museos como un uso social alternativo, en algunos casos para salvaguardar algunos edificios históricos, también en los museos como instituciones que inducen la regeneración del espacio urbano, y me animaría a decir también del espacio rural, desde hace algunos años, principalmente tenemos algunos ejemplos que daríamos para hablar acá en el sudoeste bonaerense, pero también la cuestión del museo, la museología asociada a la actividad turística, es decir, la configuración de estas instituciones que se transforman en megaproductos turísticos, donde hay veces que ese contenido que tienen se termina desvirtuando, es decir, por esto que mencionaba recién María Luisa, que tiene que ver con esta banalidad en la experiencia turística, ¿no? Y como una pregunta general, por ahí transversal a las tres intervenciones, sería cómo contribuir a una gestión patrimonial, turística, museística, si se quiere, ¿no?, más eficiente, que realmente genere una experiencia enriquecedora en los visitantes y que en general estos componentes patrimoniales en relación con el uso turístico no se transformen en menos atractivos banales, efímeros, en este proceso de consumo, ¿no? Obviamente quedaría mucho más para hablar, fueron algunas ideas así sueltas que quise rescatar, como para seguir reflexionando, ¿no? Les volvemos a agradecer nuevamente la predisposición, la amabilidad que han tenido, no solamente hoy, sino durante todo este tiempo, durante la organización, acordando algunas cuestiones y demás, y destacar que para nosotros es muy importante contar con la presencia de ustedes. Luis Felipe, te saludo, no sé si querés decir unas palabras de cierre. Solamente agradecer y bueno, comentarles que ha sido una sesión muy productiva, muy agradable. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Luis Felipe. Por fin nos hemos conocido después de tanto intercambiar correos, ¿no? Lorena. No, yo agradecerles por dejarme plantear los temas que estamos investigando, y sobre todo un placer compartir con todos ustedes pantalla, y bueno, que en algún momento lo que podamos compartir sea más vivencial, y pensar un poco en lo alternativo, que me parece que desde lo que se habló a la mañana va a tener que ver con lo que va a desenlazar esta contingencia. Sí, tal cual, coincido. María Luisa. Nada, yo agradecer a la Universidad Nacional del Sur el que haya contado conmigo para esta jornada. Esta mañana, lamentablemente, por cuestiones laborales no me pude conectar, pero esta tarde he disfrutado muchísimo con las presentaciones de mis otros compañeros de mesa virtual o como queramos llamarlo, y que, bueno, pues que hay que seguir luchando, que el modelo cultural está más en crisis que nunca y el COVID creo que está poniendo en evidencia esta situación tan precaria en la que muchos ámbitos culturales viven, y que si algo va a salvar la cultura va a ser el asociacionismo y la comunidad. Si esperamos que sean los poderes públicos los que hagan algo, algunos lo harán, pero otros evidentemente pues habría que ponerle bastantes ceros en su calificación final. Así que hay que seguir luchando por lo que realmente creemos que es importante, que en este caso es el patrimonio a todos sus niveles. Bueno, perfecto, María Luisa. El sellito de desaprobado para algunos estados que no están colaborando en este contexto tan difícil y complejo que estamos atravesando. Nuevamente les agradezco. También, Romina, si querés, nos despedimos. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas. Fue muy productivo también este segundo panel. Y bueno, nos esperamos ahora en el siguiente panel a las 4:30. Bueno, les agradecemos también a los asistentes que estuvieron en YouTube ahí saludando y felicitando
a los ponentes, y los invitamos, como decía Romina, a partir de las 16:30, el último panel, donde alumnos avanzados, tanto de la carrera de arquitectura como de la licenciatura en turismo, van a presentar de manera muy breve y amena sus trabajos de investigación como una primera experiencia que están teniendo en este ámbito de los eventos científicos, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos y ya seguiremos en contacto. Gracias Luis Felipe, gracias Lorena y gracias María Luisa.